Hola, soy Ángel Gerardo Ruiz Rosas, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y la materia de Metrología y Normalización. En el presente trabajo se presentarán 6 instrumentos diferentes utilizados para mediciones eléctricas que se encuentran en el Instituto Tecnológico de Toluca en el Laboratorio de Electromecánica. La medición de las cantidades eléctricas se puede obtener al medir parámetros eléctricos de un sistema haciendo uso de los instrumentos y teniendo en cuenta las propiedades físicas como la temperatura, la precisión, el flujo, la fuerza y muchas otras que pueden convertirse en señales eléctricas o pueden ser conveniente registrarlas y tenerlas en cuenta. Estos instrumentos se usan con el fin de asegurar un buen funcionamiento de las instalaciones y las máquinas eléctricas. La mayoría son aparatos portátiles de mano y se utilizan para el montaje. Hay otros instrumentos que son conversores de medida y otros métodos que ayudan a la medición, el análisis, la revisión de estas medidas tomadas. Asimismo, hay que tener en cuenta la calidad de la medida, así como el ambiente que nos rodea, y así evitar cualquier error de medición. Fue inventado por el físico alemán Georg Simon Alfred Kuhn. En la actualidad existe poco conocimiento de la fecha exacta de la invención del ómetro. Sin embargo, el físico alemán Georg Simon Alfred Kuhn fue capaz de crear la ley de Ohm y explicar su funcionamiento a través de su libro publicado aproximadamente en 1987, donde dio a conocer su teoría completa sobre la electricidad. Ohmmetro es un dispositivo que sirve para medir las resistencias eléctricas. Características principales tenemos que su diseño se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia y mediante un galvanómetro mide la corriente que circula a través de la resistencia. Como modo de uso de este instrumento, la medición de resistencia se consigue colocando en paralelo el ómetro y la resistencia a medir. El ómetro provee un voltaje a la resistencia generando una corriente eléctrica, de la cual el equipo mide la corriente resultante y por la ley de Ohm calcula el valor de la resistencia. Importancia de este instrumento: es importante para un ingeniero mecatrónico debido a que este sirve para medir las resistencias, siendo de gran utilidad a la hora de analizar un circuito. Los tipos de ómetro se dividen en dos, los cuales son el ómetro digital y el ómetro analógico. En la parte del ómetro digital tenemos que resulta ser más preciso que el analógico, debido a que este posee una pantalla LCD en la cual se pueden ver más datos que los que se podrán mostrar en su contraparte analógica. En la parte del ómetro analógico tenemos que este instrumento, como la mayoría de los analógicos, posee una aguja indicadora, asimismo una escala graduada que determina el valor de la medida. En este caso la escala está definida por ohms. El multímetro se atribuye a un ingeniero en la oficina de correos británica Donald Mackey en 1920. Se cuenta que le frustraba tener que llevar tantos instrumentos diferentes para trabajar en las diversas líneas de telecomunicación. Así que creó uno capaz de medir a amperios, voltios y ohms. De ahí el producto restablece el nombre de Avometer. Como siguiente herramienta tenemos el multímetro, que es una herramienta de prueba para medir dos o más valores eléctricos, principalmente la tensión, que son los volts, la corriente, que son los amperios, y las resistencias de ohms.
Como características del multímetro son instrumentos de medición portátiles que funcionan con baterías. Cuenta con un diseño robusto o portátil que permite soportar los rigores de mediciones de campo. Permite que el medidor ajuste automáticamente sus circuitos y bueno, es de utilidad para medir voltaje, corriente e intensidad luminosa. El multímetro es una de las herramientas más importantes para un ingeniero mecatrónico, debido a que este trabaja con los circuitos y es un instrumento capaz de medir corrientes, voltajes y resistencia, de forma que podrías depurar los circuitos en búsqueda de cualquier falla. Para su modo de uso se colocan las puntas de cada terminal, como lo podemos ver en los colores. El color negro indica el negativo y el color rojo indica el positivo. Asimismo, seleccionamos lo que queremos medir y bueno, con la ayuda de detectamos la medida y aquí nos la va a dar en la pantalla. Los tipos de multímetro. Existen dos tipos de multímetro, el analógico y el digital. En el caso de los multímetros analógicos son fáciles de identificar porque poseen una aguja que al moverse sobre la escala indica el valor de la magnitud. Estos tienen dos tornillos de ajuste, uno que permite ajustar la aguja a cero, que es la posición de descanso, y el otro para ajustar el cero y la lectura de Ohm. En el caso de los multímetros digitales, estos se identifican principalmente por la pantalla que poseen, que es de utilidad para leer los valores. Ambos tienen una selección rotativa para las magnitudes y los rangos. Asimismo, la utilidad o la ventaja de este es la cantidad de magnitudes que se encuentran en un multímetro básico, las cuales son el voltaje, la corriente, la resistencia, la tensión de corriente alterna, tensión de corriente continua, corriente alterna, corriente continua y la resistencia. El voltímetro es un instrumento inventado desde el siglo XIX para medir voltios. El nombre de este aparato está documentado en inglés en 1869 y en Francia en 1883. Aunque se desconoce usualmente su origen, se sabe que el primer voltímetro digital fue inventado y producido por Andrew K. Denault. Como siguiente herramienta tenemos el voltímetro, que es una herramienta que se encarga de medir la diferencia de potencial, que es el voltaje, entre dos puntos de un circuito eléctrico. Posterior fundador de K-Pro en 1954. Posee dos entradas para colocar los cables como una de sus características. Asimismo tiene su escala y una aguja indicadora de la medición. El modo de uso del voltímetro para medir voltaje se conecta en paralelo a dos puntos donde se debe medir la tensión. El terminal positivo se conecta a uno y el terminal positivo se conecta a este mismo. Si la conexión se realiza al revés, el signo de la medición será negativo. La importancia de este instrumento es la función que desempeña, que es determinar el voltaje, siendo importante para los ingenieros mecatrónicos, ya que estamos involucrados con los circuitos, por lo cual el instrumento será de utilidad como una herramienta de medición. Tipos de voltímetro. El voltímetro se divide en dos, analógico y voltímetro digital. Por parte del voltímetro analógico, normalmente son los más utilizados por los expertos y técnicos en las instalaciones eléctricas. Esto sucede debido a que consideran la utilización sobresaliente de la medición en las diferentes tensiones que contiene la corriente eléctrica. Por parte del voltímetro digital, depende de la actualidad y la tecnología en punta que esté utilizando. Tiene más precisión en las mediciones en comparación con los voltímetros analógicos. Suele dar resultados más precisos y correctos a la hora de tomar una medida.
El batímetro. Los inicios del batímetro se remontan al siglo XIX, cuando J. B. Fowler, específicamente en el año 1878, registra la patente de un dispositivo que tenía la capacidad de medir el uso de corriente en una lámpara. Como siguiente instrumento tenemos el batímetro, que es un aparato encargado de medir la potencia eléctrica de un circuito. Mide los vatios o los julios por segundo, y esto es muy usado para saber qué energía ha suministrado un equipo. Como características de este es que trabaja con un sistema de bobinas para hacer la medición, se conecta en paralelo a un circuito y posee un procesador interno que multiplica los valores para así obtener la potencia total. La importancia que tiene el batiómetro es que es un instrumento que se utiliza en la ingeniería, ya que este ayuda a medir la potencia eléctrica de un circuito, siendo de gran utilidad para obtener más información acerca del circuito y así poder asegurar que cumpla con las características adecuadas. Y posee un procesador interno que multiplica los valores para así obtener la potencia total. Como modo de uso de este instrumento, sabemos que trabaja con un sistema de bobinas para poder hacer la medición. Dos de ellas son fijas y estas se conectan a un circuito en serie, bobinas amperométricas. Por otro lado, se encuentra la bobina móvil. Se conecta en paralelo para que posteriormente se realice las medidas respectivas. Luego un procesador interno multiplica los valores para así obtener el número de watts. Tipos de batímetro. En los tipos de batímetro se divide en dos: batímetros analógico y batímetro digital. Por parte de los batímetros analógicos, ahora mismo están prácticamente en desuso debido a su imprecisión. Sin embargo, estos funcionaban con un campo electromagnético que mueve una aguja sobre un dial en el que se muestra la potencia eléctrica. Por consiguiente, tenemos los batímetros electrónicos o batímetros digitales. Son los más utilizados en la actualidad, ya debido a su precisión, asimismo a que tienen la capacidad de medir en vatios o voltios, e incluso permiten medir la intensidad en amperios o la frecuencia de la red. En este caso, la medición se ofrece en una pantalla que hace más fácil su lectura. El amperímetro fue creado por un biofísico oriundo de Francia llamado Jacques Arsène de Arsenal en 1820, quien era un científico de fama y renombre contemporáneo con Nicolás Tesla. Aquí tenemos un amperímetro, y el amperímetro es una herramienta que se encarga de medir la intensidad de corriente eléctrica, y su unidad es el amperímetro, como su nombre lo indica. Este conviene hacer uso de ese instrumento de medición cuando se trata de una corriente continua y no alterna. Como características del amperímetro es que está graduado para medir y detectar pequeñas cantidades de corriente mediante la resistencia. Posee una resistencia pequeña, igual o menor a 1 ohm, y los rangos o valores varían en base al tipo de resistencia que posee. El modo de uso del amperímetro es que este se coloca intercalado en el circuito en el que queremos medir la intensidad de corriente. Esto es a lo que se le llama en serie con el circuito. Un ingeniero mecatrónico se relaciona con los circuitos, por lo que el uso del voltímetro como herramienta es muy importante para conocer la intensidad con la que fluye la energía en el circuito, siendo conectado o integrado. Tipos de amperímetros. Tenemos 4 amperímetros electromecánicos, amperímetros digitales, amperímetros analógicos, amperímetros térmicos. En el caso de los amperímetros analógicos, tenemos que miden y presentan el valor de la corriente por medio de una aguja
que se ubica en el número de la fracción del valor presentado en un panel de indicación. En la parte de los dispositivos electromecánicos tenemos que estos se basan en la interacción mecánica entre corrientes, entre una corriente y un campo magnético o entre conductores electrificados. En caso de los amperímetros térmicos, tenemos que se basan en el principio de que todos los conductores se dilatan cuando se calientan. Esta dilatación es proporcional al calor y está conforme a la ley de Joule. Finalmente tenemos los amperímetros digitales, que son instrumentos con los que se eliminan los errores de la lectura, ya que la medición se visualiza en una pantalla, con más precisión y exactitud. El frecuencímetro fue creado para medir la frecuencia en Hertz. Fue inventado por Wouter Henley y Cardevant Robert en el año de 1950. En esta herramienta tenemos el frecuencímetro, que es un instrumento que sirve para medir la frecuencia, contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un intervalo de tiempo, mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Como sus características, tenemos que posee un instrumento de bobina móvil con un convertidor electrónico, realiza una suspensión mediante un cojinete, que son resortes técnicamente, resiste vibraciones y choques y posee una resistencia. El modo de uso de este instrumento sabemos que debe colocarse en paralelo sobre los puntos que se desea medir. La importancia de este instrumento es que sirve para medir la frecuencia y además a la hora de trabajar con circuitos, cualquier detalle muy mínimo importa en el resultado a obtener. Tipos de frecuencímetro. Existen dos tipos de frecuencímetro, analógico y digital. El frecuencímetro digital es uno de los más usados, debido a su precisión y a las características con las que cuenta, en cuanto a su revolución, exactitud en la lectura y evita los errores de esta misma. En el caso del frecuencímetro analógico sirve para medir la frecuencia. Sin embargo, al ser analógico, cuenta con detalles de imprecisión a la hora de tomar medidas, lo cual podría llegar a ser un problema en resultados posteriores. En conclusión, se debe de aprender a identificar los diferentes instrumentos, su uso y rango que tienen, ya que de esta forma podremos hacer uso de ellos de una manera adecuada. Algunos podrían ser muy parecidos entre sí, motivo por el cual es importante identificar sus características, principalmente cuál es el trabajo que realizan. Si es tensión, lo que miden son volts, si es corriente, amperios, y si es resistencia, ohmios. Asimismo, tomar capacitaciones adecuadas con personas indicadas para hacer uso adecuado de los instrumentos. Esto ayudará a que el mantenimiento que reciben las máquinas se haga de una manera óptima, pudiendo evitar fallos futuros o inclusive que se dejen inservibles estas mismas. Es por ello que una buena capacitación y la práctica serán ventaja a la hora de elaborar.